vídeo comenzaremos la introducción a la tecnología 5G, tecnología de comunicaciones móviles de quinta generación. Como contexto, el IMT 2020 es el estándar encargado de definir requisitos y especificaciones técnicas para este tipo de redes de quinta generación. Estas redes son la respuesta a los trabajos realizados sobre el 4G. Desde ya 2004 hasta 2015, con diferentes IMT, como pueden ser el IMT 2000 o el IMT Advanced, se comenzó a trabajar en los aspectos del LTE o 4G, tanto normal como el avanzado. Debido a ciertas limitaciones que había en este tipo de redes, se plantea la implementación o el diseño de un sistema de quinta generación, lo que conocemos actualmente como redes 5G. Son sistemas, o es un sistema, con mayores prestaciones, mayor capacidad, mayor flexibilidad. Este tipo de redes hacen un uso intensivo de la virtualización de recursos a través de tecnologías como pueden ser el network slicing, que veremos un poquito más adelante. Este tipo de sistema o este tipo de tecnología ofrece mejores prestaciones, un soporte masivo a la conexión de dispositivos o la solución a ciertas aplicaciones críticas en aspectos, por ejemplo, como la latencia. En el caso del 5G se identifican tres casos de uso, tres grandes áreas para la aplicación de estos sistemas, con requisitos muy dispares. Como podemos ver en el triángulo de la figura, tendríamos en primer lugar la parte de MMB, que se centra en la capacidad del enlace, la cantidad de información a transmitir, en este caso con tasas pico de hasta 10 gigabits por segundo. Por el otro lado tendríamos en la parte inferior izquierda comunicaciones masivas de tipo IoT. Este tipo de caso de uso lo que busca es una conectividad masiva, permitiendo alcanzar un elevado número de dispositivos por kilómetro cuadrado, debido a tecnologías como pueden ser el IoT, la sensorización, etc. Y por otro lado, en la otra esquina tendríamos casos de uso que requieren una baja latencia, como es el caso del URLLC, el cual persigue objetivos de latencia inferiores al milisegundo. En este caso, por ejemplo, la conducción autónoma o la conducción remota serían posibles gracias a este tipo de caso de uso o este tipo de requisito que es capaz de ofrecer una red de tipo 5G. Como hemos comentado, aparte de los casos de uso, el IMT 2020 define una serie de requisitos técnicos a través de los KPIs o Key Performance Indicators. En este caso tenemos una tabla que muestra una serie de KPIs relacionados con los determinados casos de uso. En este caso nos vamos a centrar en 6 de ellos, los más relevantes. En este caso la tasa pico, en el caso del MMB, recordamos que son aplicaciones con una exigencia muy alta de datos, en el cual tendríamos tasas pico en el enlace downlink de en torno a 20 gigabits por segundo, en el caso del uplink en torno a 10 gigabits por segundo. Estos serían tasas pico, no sería la tasa que se mantendría en el tiempo. En este caso, la tasa de experiencia de usuario, en el caso del downlink, sería mínimo, o sea, como mínimo deberían ser 100 megabits por segundo. En el caso de uplink, en torno a 50 megabits por segundo en un entorno urbano, un entorno, digamos, masificado, con muchos dispositivos presentes. En el caso de, por ejemplo, MMB o URLLC, prima la latencia. En el caso del plano de usuario, en este caso, para MMB, se plantea un KPI de 4 milisegundos y de 1 milisegundo para el caso de aplicaciones de baja latencia o ultra baja latencia. En cuanto al MMTC de conectividad de dispositivos, habla de una densidad de dispositivos de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. En cuanto a la movilidad, en el caso de uso del EMBB, debe ser superior a 500 kilómetros hora, y en el caso del ancho de banda, en este mismo caso de uso, se requiere al menos 100 megahercios, superior a 1 gigahercio para operaciones en bandas de alta frecuencia, por ejemplo, en las bandas de 6 gigahercios. Haciendo un poco más de hincapié en los casos de uso, en el caso del MMB, persigue una experiencia de usuario mejorada, soportando nuevos servicios, ofreciendo mayores tasas de bit, menores latencias,
Prestaciones como en redes de banda ancha fija, en redes digamos cableadas, con una cobertura indoor y outdoor, pero ofreciendo una alta movilidad, como hemos comentado, el KPI de hasta 500 kilómetros hora. Incluso soportaría una alta densidad de usuario. Como ejemplo de estas nuevas aplicaciones, que en el caso del 5G se posibilitan, estaremos hablando de transmisión de vídeo en 4K, realidad aumentada o realidad virtual e incluso aplicaciones de telepresencia. Un caso de uso inicial en el que no se centra en las primeras redes 5G y una evolución natural en los servicios de datos de 4G debido a las demandas de esas tasas de información. En el caso del MMTC, está orientado a facilitar la digitalización de la sociedad a gran escala. En el caso de las Smart Homes, Smart Buildings, Smart Cities, Smart Industry, etc. Se generaliza el concepto de el Internet de las Cosas, el IoT, de forma que en esas ciudades inteligentes se despliegan cantidad de sensores conectados que permiten una gestión más eficiente. Existe ese soporte masivo a esos dispositivos o sensores, hablando de tasas de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estos dispositivos, a diferencia del caso de uso anterior, envían una tasa de volúmenes reducidas, enviadas esporádicamente, fundamentalmente en el uplink, ya que son sensores que cuando toman esa información la envían, no necesitan obtener unas tasas de envío muy elevadas. Existen diversidad de requisitos según la aplicación: envío de paquetes periódico, activación por eventos, mayor o menor sensibilidad al retardo, la capacidad del procesado del dispositivo o las limitaciones de energía de esos sensores. En este caso, las soluciones previas, como 2G, 3G, 4G, o soluciones no 3GPP, como Sigfox o LoRa, no eran muy adecuadas para este tipo de aplicaciones en el contexto de, por ejemplo, las Smart Cities. Para finalizar con los casos de uso, tendríamos el URLLC. Como hemos visto, son servicios que priman muchísimo la latencia. Son servicios críticos con esos requisitos muy exigentes, con aspectos de la latencia, la fiabilidad y la disponibilidad. Como ejemplo, claro, tendríamos esa parte de vehículos autónomos, vehículos ya bien sea totalmente autónomos o una conducción remota, el manejo de drones robóticos, o sea, robótica en industria, la automatización, comunicaciones vehiculares, aunque no sean comunicaciones totalmente autónomas, la gestión de las Smart Grid, la seguridad pública o, en el caso de ocio, digámoslo así, juegos altamente interactivos, que cualquier fluctuación o cualquier aumento en la latencia podrían significar una experiencia de usuario no muy óptima. Aspectos claves de la tecnología 5G. La red 5G está basada en IP, por lo cual todos los servicios basados en IP se pueden integrar en este tipo de redes. Es adaptable, se puede adaptar a escenarios como el IoT, la realidad aumentada, cumpliendo requisitos de retardo, de ancho de banda, etc. Ofrece ese soporte masivo al IoT, el soporte para el control de la misión crítica, esa alta disponibilidad, latencia, alta movilidad, etc. Y nos ofrece ese soporte para la banda ancha móvil mejorada, ofreciéndonos esos picos de gigabit por segundo y 100 megabits sostenidos en este caso en el enlace downlink. Se implementa el CUPS. El CUPS sería la separación entre el plano de control y el plano de usuario. Lo veremos un poquito más adelante. Y se apoya muchísimo en tecnologías software como NFV, MEC, SDN o Network Slicing, el NS. Como principios de la arquitectura, en el caso del 5G, como hemos comentado, se realiza una separación entre el plano de datos y el plano de control. Si vemos el ejemplo entre las figuras de la red 4G y la red 5G, existe una separación o una agrupación de ese tipo de planos, mucho más clara en la parte de 5G. Se ofrece un soporte flexible y eficiente para el Network Slicing, el cual se encarga de realizar redes lógicas virtuales optimizadas y adaptadas a cada caso de uso. O sea, la red puede ofrecer recursos para poder cumplir
aplicaciones que se enmarquen dentro de esos tres casos de uso que hemos comentado hace un momento. Estas redes se gestionan a través de técnicas de software y virtualización, como puede ser SDN, las redes definidas por software, o la tecnología NFV, que se basa en virtualizar funciones específicas de red. Por otro lado, tendríamos una arquitectura basada completamente en servicios. Una arquitectura, cuando hablamos de arquitectura 5G, nos referimos al core de 5G, a lo que está formado la red en su parte central, principalmente para el plano de control, aunque hay algunas funciones que obviamente interactúan con el plano de datos. Esas funciones que acabamos de hablar se reflejarían en esta figura. Tendríamos, por un lado, todas las funciones del plano de control y funciones del plano de usuario, como pueden ser el UPF. Dentro de esas funciones de red tenemos el NSSF, el Network Slice Selection Function, encargada de seleccionar el Network Slice más adecuado para cada sesión de usuario en base a una serie de requisitos. El AUSF, el Authentication Server Function, encargado de la gestión de autenticación de los usuarios en esa red 5G. El NEF, el Network Expose Function, encargada de exponer funciones de red y eventos a aplicaciones externas de la red, de manera que podemos interactuar, o las aplicaciones pueden llegar a interactuar con estas redes 5G. Tendríamos el NRF, el NF Repository Function, encargado de mantener un registro de las funciones de red disponibles y sus capacidades dentro de ese core de red 5G. Tendríamos el UDM, el Unified Data Management, encargado de almacenar y gestionar los datos de suscripción de los usuarios. El AMF, encargado del control de acceso y la movilidad del usuario dentro de la red 5G. Cuando una antena registra un usuario y quiere conectarse con la red, sería el elemento que entra en juego en primer lugar. Tendríamos el PCF, el Policy Control Function, que se encarga de definir y aplicar políticas de control de servicio y calidad de servicio para los usuarios registrados en el core, en la red 5G. El SMF, el Session Management Function, encargado de administrar las sesiones de datos y asignar direcciones IP a esos dispositivos. Y por otro lado tendríamos en el plano de usuario el UPF, el User Plane Function, encargado del enrutamiento y el reenvío de esos paquetes de tráfico al usuario. El UE, el User Equipment, el dispositivo de usuario con capacidades de conexión 5G, que se englobaría o haría uso de lo que conocemos como el RAN, el Radio Access Network, que serían los elementos formados por el terminal de usuario y la estación G-Nodo B de la arquitectura 5G, que permite el acceso inalámbrico a este tipo de red. A modo de resumen, como comentamos, el 5G ha sido una evolución tecnológica, o la respuesta a una evolución tecnológica en el cual se persigue una mayor velocidad, una menor latencia y más dispositivos conectados. Existen tres grandes áreas de aplicación a través de esos casos de uso, en el cual se busca una banda ancha mejorada para aplicaciones de vídeo, streaming, etc., una conectividad masiva enfocada al IoT de cara a sensorización, ciudades inteligentes, etc., y aplicaciones de baja latencia y alta fiabilidad, como pueden ser esos vehículos conectados, salud, telemedicina, etc. Tenemos una serie de KPIs definidos por el IMT 2020, KPIs clave, en el cual destacamos la velocidad pico de hasta 20 gigabits por segundo, esa latencia por debajo del milisegundo, una densidad de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, una fiabilidad del 99,999% de la red y una movilidad de en torno a 500 kilómetros hora. Como tecnologías clave dentro de la tecnología 5G destacan las ondas milimétricas por encima de 6 GHz, el MIMO masivo, el Network Slicing, el Edge Computing o la virtualización a través de tecnologías de tipo NFV o SDN. Y en cuanto a la arquitectura 5G, remarcamos, como acabamos de ver hace un momento, que es una arquitectura puramente basada en servicios. Hay elementos virtualizados funcionales encargados de tareas concretas. Hay una separación entre el plano de usuario y el plano de datos a través de la CUPS, y el core de red es encargado de desplegar y conectar todas esas funciones de red virtualizadas que acabamos de repasar hace un momento. Bien, el 5G no va a ser una tecnología que, digamos,
llegue y se estanque, sino, como ha pasado ya con el 3G, el 4G, existirá una futura red de comunicaciones 6G. De hecho, este tipo de red o este tipo de tecnología se está ya empezando a definir a través del IMT 2030, en el cual comienzan a ampliar. Lo mismo que pasó con 4G y se dio paso al 5G, va a pasar con el 6G. En este caso, habrá identificado en determinados escenarios o mejoras que permitan implementar esos requisitos, esos KPIs para el caso de la sexta generación. Se identifican principalmente en estas, digamos, definiciones incipientes 6 escenarios de uso. En este caso, extendemos los 3 casos de uso propietarios del 5G, lo que hemos estado viendo del eMMB, eMMTC y el URLLC, y se incluyen nuevos casos de uso, nuevos escenarios de uso. En este caso, 3 casos de uso que hablan de la conectividad ubicua, la integración de la inteligencia artificial en las comunicaciones y la integración de la sensorización dentro de la red de comunicaciones, definiendo una serie de aspectos globales como pueden ser la sostenibilidad, la inteligencia ubicua o aspectos de resiliencia, seguridad o privacidad. De hecho, a través de una serie de capacidades plantean mejorar esas redes 5G. Por un lado, obviamente, implementará una serie de capacidades nuevas, como pueden ser mejoras en la cobertura, capacidades relacionadas con la sensorización, relacionadas de manera muy estrecha con la parte de inteligencia artificial, con aspectos de sostenibilidad de cara a la gestión energética de las redes, esa interoperabilidad o el posicionamiento dentro de la red. Y se encargará, obviamente, de mejorar aspectos o capacidades heredadas del 5G, como pueden ser la seguridad, la resiliencia, la fiabilidad, latencia, movilidad, etc.